Hola, bienvenidos a nuestro canal y quiero invitarte también a que te suscribas a mi canal personal David Escarpeta Oficial. Ahí vas a encontrar más contenidos. Muchas personas preguntan, ¿dónde puedo encontrar más contenidos? Vas a ir a David Escarpeta Oficial, te vas a suscribir y vamos a tener un contacto también más personal y va a ser un tiempo chévere el que vas a tener unido conmigo en este canal de David Escarpeta Oficial. Pero al mismo tiempo hay personas que no solamente ven predicaciones, mensajes, sino que también les encanta escuchar. Y hay una herramienta que se llama Spotify y nuestras predicaciones y pensamientos estaremos subiéndolos ahora en Spotify. Así es, están disponibles. Así que ahora mismo baja mis predicaciones o puedes bajar también mis pensamientos. Estoy mandando también pensamientos cortos que los puedes reenviar a tus amistades y a mucha gente para que puedan seguir escuchando y que la palabra de Dios siga corriendo. Gracias por hacer parte de nosotros y de esta visión tan hermosa. Te bendigo. Gracias a nuestros pastores, Pastor David, Pastora Diana, por este privilegio y honor. Y bueno, es una nueva serie y es una serie con un tema tan lindo porque vamos a estar hablando de lo que vimos en el video bumper y es del servicio. Wow, vamos a aprender cómo servir correctamente y eso es valioso porque lo hacemos todos los días, ya sea en la iglesia, en nuestro trabajo, en la escuela, aún en nuestro hogar. Debemos aprender nosotros a servir correctamente. Así que hoy quiero iniciar con una imagen que va a salir rápidamente en las pantallas y yo quiero que me digas si tú reconoces la imagen que vamos a proyectar. Si conoces a esta, bueno, le pusieron el nombre, pero entonces sí lo reconoces ahora. Ella, podemos proyectar la imagen otra vez, es la Madre Teresa de Calcuta y ella es una persona reconocida mundialmente. Ella era una monja que hizo mucho por los pobres, una monja que hizo muchos ministerios que ayudaban a lo que era la misión a caridad a pobres. También trabajó mucho con lo que era ayudando a los niños, los orfanatos. Y fue un trabajo que ella hizo que fue absolutamente admirable. Todo el trabajo que ella hizo fue demasiadamente admirable. Pero hoy quiero yo compartirte algo. Quiero que pongas atención a esto. El modelo del servicio perfecto no es ni Pablo, ni Moisés, ni siquiera la Madre Teresa de Calcuta, porque lo que hizo ella sí fue admirable, pero no se compara ni al 1% de lo que Cristo hizo por ti y por mí. Amén. Ese aplauso que sea para Cristo. Sabemos que el servicio no es una cosa, el servicio es una persona. Dile a tu vecino, el servicio no es una cosa, el servicio es una persona. ¿Y sabes qué? Cristo es esa persona, porque Cristo es el modelo perfecto del servicio. Y sabes, si vamos nosotros a aprender del servicio, si vamos nosotros a aprender cómo servir sin aprender de Cristo, entonces no va a tener sentido. Entonces, para aprender del servicio, hoy quiero primeramente enseñar cómo es que Cristo sirvió. Amén. Así que vamos a ir al texto principal de esta palabra y vamos a ir a Filipenses capítulo 2 y vamos a leer versículos 5 al 8. Entonces me acompañan, Filipenses capítulo 2 y vamos a leer versículos 5 al 8. Entonces dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Versículo 7, sino que se despojó. ¿Qué hizo? Asimismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo,
haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Versículo 8. Ok, sí, correcto. Entonces Pablo, vamos a aprender un poquito del contexto de este pasaje, y fue que Pablo estaba escribiendo este pasaje, esta carta a los creyentes de Filipense. Y una de las cosas que Pablo quería corregir en esta congregación era la falta de unidad que había en ellos. Entonces, en este pasaje, Pablo anima a los filipenses a adoptar la mente de Cristo, pero también él les apunta al ejemplo de humildad, él apunta al ejemplo de servicio de Jesús. Y quiero que leamos unos versículos antes, que es el versículo 3 y 4, porque antes de servir tenemos que tener algo muy bien ajustado. Y aquí nos dice el versículo 3 y 4. No hagan nada por egoísmo o por vanagloria, sino que con actitud, ¿qué? Humilde, cada uno de ustedes considere al otro como más importante que a sí mismo, no buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. Él usó este ejemplo para mostrar que si nosotros vamos a servir, vamos a tener que hacerlos con un corazón correcto. Si yo voy a hacer algo por el reino, yo tengo que hacerlo con el corazón correcto. Entonces, habían personas en la iglesia a la cual Pablo está escribiendo esta carta que servían increíblemente. Quizás servían todos los domingos, quizás servían múltiples días de la semana, semana tras semana, pero lo hacían por vanagloria o por egoísmo. Entonces, una de las cosas que aprendemos nosotros es que para servir necesitamos un corazón correcto. No solo se trata de servir, sino de servir con el corazón correcto. En otras palabras, no solamente se trata de hacer, sino de hacerlo con el corazón correcto. Dile a tu vecino, hazlo con el corazón correcto. Te pregunto, ¿cuántas veces nosotros hemos hecho cosas o servido, nos hemos apuntado a servir, pero lo hacemos por competencia? ¿Cuántas veces lo hacemos quizás no con el corazón correcto? Y no solamente en la iglesia, quizás en tu trabajo, en tu lugar de empleo. Quizás te anotaste para servir, pero tu corazón no era quiero servir en humildad, sino que el corazón era yo voy a servir para que miren que yo lo hago mejor. Yo voy a servir y les voy a mostrar que yo soy mejor que ellos. Y sabes, cuando ese es el espíritu de servicio que nosotros tenemos, Dios mira eso y dice, no, ese servicio no es alineado con el servicio de Cristo, porque su servicio es diferente. Los dones que tú y yo hemos recibido no son para que nos luzcamos o para que otros digan, wow, qué bien sirves. Los dones que nos ha dado Dios no es para que nosotros nos llevemos la gloria, ni para ganarnos muchos aplausos, no. Los dones que hemos recibido son para poder servir y ministrar a otros correctamente, con un espíritu humilde. Amén. Para servir con el corazón correcto tenemos que tener algo muy, muy claro. Y es que el servicio y la humildad van mano a mano. Entonces, algo que tenemos que tener claro, y haz con tus manos, el servicio y la humildad van mano a mano. No sé quién aquí va y compra comida en restaurantes de comida rápida y a veces pasas por el autoservicio y te reciben con una actitud pesada, pésima. No sé si a alguien le ha pasado, pero a mí me pasa y no sé por qué regularmente, pero me pasa que debería de no ir a comer comida rápida, eso es lo que debe pasar. Pero me pasó recientemente que vas por McDonald's, por ejemplo,
y tú preparas tu sonrisa porque tú quieres ser la luz de Cristo. Entonces preparas tu sonrisa porque al llegar a la ventanilla, yo con una sonrisa voy a saludar. Pero antes que tú bajes la ventanilla de tu auto y puedas sonreír, ¿cómo te reciben? What do you want? ¿Qué quiere? Entonces rápido tu sonrisa empieza a desvanecerse porque te sientes regañado, como que, Dios mío, ¿qué ordeno? Se le olvida a uno hasta qué iba a ordenar porque, what do you want? Entonces, así lo reciben, pero te pregunto, así con esa actitud fea y molestos, ¿ellos están sirviendo? Sí están sirviendo, porque me tomaron la orden, me dieron la comida, pero están sirviendo con un corazón incorrecto. Al cambio, cuando, no sé quién ha ido aquí a Chick-fil-A, ¿verdad? That's the Lord's chicken. Dicen que ese es el pollo del Señor. Cuando uno, no cuentan las calorías. Cuando uno va al drive-thru, al autoservicio de Chick-fil-A, es una historia diferente. Te reciben con una sonrisa, te reciben con el, how can I help you? Es más fácil uno poder compartir nuestra sonrisa con ellos. Porque ellos, ¿qué? Están sirviendo, sí, pero lo están sirviendo con humildad. Y ese es tener un corazón correcto. Entonces, si mi modelo perfecto del servicio es Cristo, ¿cómo es entonces que yo debo servir? ¿Cómo es entonces que debemos servir nosotros? Entonces, hoy quiero que veamos ese modelo a través del pasaje que acabamos de leer. Entonces, el primer punto, quiero que leamos una vez más, pero esta vez hasta el versículo 7. Dice Filipenses 2, 5 al 7. Haya pues en ustedes esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, y aquí está el primer punto, sino que se despojó a sí mismo. Jesús se despojó. Un siervo se desprende. Primer punto, un siervo se desprende. Jesús se desprendió. Y te pregunto, ¿de qué fue lo que Jesús tuvo que desprenderse? ¿De qué es lo que él tuvo que despojarse? Él se tuvo que despojar de sí mismo. Él tuvo que despojarse de sus privilegios, despojarse de su comodidad, de su lugar en gloria. Pero ojo, él nunca se despojó de su divinidad. ¿Te puedes imaginar? Porque esto para mí no es fácil comprender que alguien deje toda esa comodidad para venir a la tierra. Entonces tú te puedes imaginar todo lo que tuvo que dejar Jesús para venir aquí a servirnos. Todo lo cual él tuvo que desprenderse, despojarse. ¿Sabes? Me acordaba de esta historia, y es historia de la vida real. Michael el año pasado planeó unos días de camping, de ir a acampar, de un día de campo, de ir a cambiar. No era un día, eran unos días de campo. Entonces, creo que él, como le toca ir a la montaña varias veces con legendarios, él quería llevarme a mí, a que yo tuviera mis propias legendarias. Entonces, me acuerdo que él se acerca súper emocionado y me dice, vamos a ir de glamping, vamos a ir de camping, vamos a ir y vamos a estar rodeados de la naturaleza. Y yo como esposa idónea, por fuera sonriente, y por dentro yo decía, Dios mío, ¿por qué dejaste que a este hombre se le ocurriera esto? ¿Cómo que me va a llevar de camping? En el frío, aparte, que fue en el frío, dije yo, en el frío, en medio de montañas, rodeada de animales salvajes. Dije yo, sin acceso a las comodidades, porque a mí me encanta ir de camping, pero en un hotel. Y dije yo, ¿cómo quiere que yo me desprenda de mi comodidad que tengo
para ir y poder tener este día de camping o estos días de camping. Entonces la invitación de él, en vez de emocionarme, porque era para nuestro aniversario, a mí sinceramente me estresó, porque dije, Dios mío, tengo que desprenderme de mi comodidad. Y si nosotros, con unos días, con un fin de semana, le pensamos tanto dejar nuestra comodidad, tú te puedes imaginar si hubiera visto manera de que a nosotros nos sacaran del cielo. No creo que muchos hubiéramos dicho, sí, yo me apunto, yo dejo mis privilegios, yo dejo mi lugar aquí en gloria y yo me apunto a ir a servir. Pero Jesús, en su humildad, Él se despojó de su ambiente, Él se despojó de su atmósfera, Él se despojó de estar con el Padre y todo eso lo hizo por amor a nosotros. Todo eso lo hizo por amor a ti y a mí. Se despojó de su comodidad, pero no de su divinidad, porque Jesús fue 100% Dios, metido en un cuerpo 100% humano. Y ahí es hasta un poco más complicado, porque te imaginas lo que fue para Cristo, tener que meterse en un cuerpo de hombre. Imagínate las luchas que Él tuvo que experimentar. Imagínate cómo para Él no fue fácil tener que librar cada tentación que se le presentaba. Pero Él, aunque estaba en un cuerpo que le limitaba, Él siguió caminando en santidad. Entonces, ¿cómo es que aplica esto a nosotros? Nosotros, obvio, no vamos a salir de nuestro cuerpo y nos vamos a meter a otro, no. Pero ¿de qué será que Dios quiere que tú y yo nos desprendamos? ¿De qué será que Dios quiere que yo me desprenda? Quizás algunos dicen, bueno, creo que Dios quiere que me desprenda de mi orgullo, de mi vanagloria, y puede ser que sí. Pero ¿sabes? Jesús no tuvo que desprenderse de nada malo. Él no tenía orgullo, Él no tenía vanagloria. No tuvo que desprenderse de nada malo. Jesús tuvo que desprenderse de sus privilegios y de su comodidad. ¿Sabes? Aquí en el verso 6 dice, en cual, aunque existía en forma de Dios, versículo 7, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo. ¿Sabes? La mentalidad del siervo tiene que ser que aunque yo tenga este privilegio, me desprendo del privilegio para poder servir a otros correctamente. Esa es la mentalidad de un siervo. En el que aunque tenga un privilegio, me desprendo de él para poder servir a otros correctamente. O sea, aunque tenga un título más alto, aunque tenga un rango más alto, me desprendo si eso significa poder servir a otros correctamente. Segundo, y vamos a leer el versículo 8 para esto. Y dice, primero fue Jesús, ¿qué? Se desprendió. Segundo, leamos el versículo 8, y hallándose en forma de hombre, ¿qué? Humilló él mismo. Segundo es, Jesús se humilló a sí mismo. ¿Sabes? El que sirve aprende a humillarse a sí mismo. El que sirve aprende a humillarse a sí mismo. Jesús tuvo que humillarse a sí mismo. ¿Sabes? La palabra humilló en el original significa, o la definición es bajar, humillar, allanar. La definición de humillar es el bajar o allanar. Y entonces te pregunto, ¿cuál es la definición de un llano?
Y yo tuve que aprender esa definición de qué significa allanar o un llano. Un llano no tiene ni altos ni bajos, sino que un llano es completamente ¿qué? Plano. Un llano es completamente plano. Entonces eso me dice que cuando dice de que Él se humilló, significa que Jesús tuvo que tocar fondo. Él se allanó, se humilló completamente. No había orgullo en Él. No había altos ni bajos en Él, sino que se humilló completamente. Jesús se hizo lo más abajo que Él podía llegar para poder servir correctamente. Su humildad fue tan extrema. En otras palabras, Él decía, si yo me humillo es para que todos estén sobre mí y nadie esté bajo de mí. Él estaba en el nivel más bajo de humildad, en el nivel más bajo que alguien puede llegar en humildad. ¿Sabes? La palabra humildad en el original es la palabra tapeinoo. Y esa palabra tapeinoo es donde viene la palabra para esto, un tapete. Entonces vemos la definición de tapeinoo es que humildad. Michael, can you help me? Aquí está mi esposo, me va a ayudar. El legendario que quiso llevarme de camping. Ay, el papá también de nuestra bebé. Entonces, vamos a pretender que ese tapete es Cristo. Entonces, sube el tapete, porque Cristo estaba sobre todo, ¿correcto? Él estaba en lugares celestiales. Él estaba en gloria porque Él es el único que se merece toda la gloria. Pero ¿qué hizo Jesús? Él se bajó hasta tocar fondo. Se humilló hasta la humildad más extrema. Ahora, súbete al tapete. Ahora, pisa el tapete. Step on it. Salta en el tapete. Más como legendario. Ahora pisotea el tapete, stomp on it. Baila en el tapete. No, ya. Parece chistoso, pero así como pisoteaba el tapete, stomp it again. Eso es exactamente lo que hicieron con Jesús. Lo humillaron, thank you, love. Lo humillaron, lo maltrataron, lo ultrajaron. Pero ¿sabes por qué fue que Jesús sufrió todo eso? Porque Él ya había decidido humillarse. Él ya había decidido despojarse y humillarse por amor a salvarnos a nosotros. No hay nadie más que pueda decir, aprende de mí que soy manso y humilde más que Cristo. Amén. Eso es de verdad la humildad. Escucha esto, quiero definir dos palabras en el hebreo rápidamente y van a salir en la pantalla. Y la primera es la palabra caná, que significa humillar o someter. La segunda es shapel, que es humillarse a sí mismo. Entonces la primera es caná, que es humillar, pero es cuando alguien más me humilla a mí. ¿Ok? Cuando alguien más me humilla a mí, eso es caná. Pero shapel es cuando yo me humillo a mí mismo. Entonces quiero que escuches esta frase. Cuando practico el shapel, no me hará daño el caná. Lo repito. Cuando practico el shapel, no me hará daño el caná. Te pregunto, ¿por qué será que a veces nos ofendemos tanto? ¿Por qué será que a veces nos molestamos tanto? ¿Será porque quizá
no hemos aprendido a humillarnos a nosotros mismos. Porque todavía quizás tenemos el tapete aquí arriba y no hemos llevado nosotros a humillarnos a nosotros mismos. Muchas veces la ofensa nos afecta porque nuestra humildad quizá todavía necesita trabajo. Cuando practico el chapel, que significa cuando practico humillarme a mí mismo, el caná, cuando otros quieran humillarme a mí, no me afectará, no me hará daño, porque yo ya he decidido humillarme para el servicio de otros. Amén. Así que vamos recapitulando. Primero, Jesús, ¿qué? Se desprende. Segundo, Jesús se humilló. Ahora tercero, vamos a leer una vez más el versículo 8, porque de ahí estamos sacando los puntos. Y hallándose en forma de hombre, se humilló a él mismo. Y dice la otra frase, ¿qué? ¿Haciéndose qué? Haciéndose obediente. Así que tercero, Jesús aprendió obediencia. ¡Auch! Jesús aprendió obediencia. Aquí viene, un siervo aprende a obedecer. Un siervo aprende a obedecer. Hebreos 5, versículo 8 dice, y aunque era hijo, por lo que ¿qué? Padeció, aprendió la obediencia. Una vez más, y aunque él era hijo, aunque era Jesús, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Te digo algo, la palabra dice que él aprendió obediencia por lo que él padeció, por lo que él sufrió, por lo que él pasó. Entonces, es imposible aprender a obedecer sin padecer. Es imposible aprender a obedecer sin padecer. En otras palabras, es imposible aprender a obedecer sin sufrir. Ahorita con la etapa de maternidad he estado leyendo muchos libros sobre lo que es el desarrollo, el aprendizaje de los niños. Y una de las cosas que aprendí es que los niños aprenden a través de experiencias. Entonces, en otras palabras, muchas veces los niños aprenden a través de la obediencia, a través de las cosas que ellos padecen. Algunos de los padres dicen, sí, es cierto, mi hijo tiene que padecer para aprender. Pero te hago este ejemplo porque me abrió mucho los ojos este ejemplo. Es que, por ejemplo, tú tienes una candela, una vela muy linda en tu casa y tú la pones en la sala y tú tienes un niño y tú ves que ese niño, tú prendiste la candela, pusiste la vela y ese niño es como que se atrae a la llama. Vio los colores que salían de esa llama y se acercó. Vio el humo y es que como que, oh my God, wow. Vio como el wax, la cera, estaba alrededor y era como que, wow. ¿Y qué dice inmediatamente un padre? No toques que te vas a quemar. Pero el niño sigue viendo. Y el padre vuelve a decir, no toques que te vas a quemar. Pero ¿qué hace el niño? Toca la vela. Inmediatamente, aunque tú le dijiste no toque que te vas a quemar, el niño toca la vela. Pero ¿sabes qué? Este niño aprendió algo a través de esa experiencia. Y es que la próxima vez que él escuche no toques que te vas a quemar o vea la vela, va a estar más pendiente a obedecer porque ya padeció una quemada. ¿Sí o no? ¿Cuántas veces nosotros en medio del proceso, en medio de padecer, nos desanimamos, nos quejamos y muchas veces hasta nos amargamos porque estamos pasando por algo? Quizás muchos decimos, I'm guilty, sí, me ha pasado.
Pero ¿qué pasa cuando tú cambias el lente de cómo estás viendo las cosas que estás padeciendo? ¿Qué pasa si tú cambias la manera de pensar sobre el proceso que estás llevando y te acuerdas que cada temporada tiene un propósito? Escucha esto. Si estás sufriendo, dale gloria a Dios porque estás aprendiendo obediencia. Dile a tu vecino, pero con convicción hoy. Dile con convicción. Si estás pasando algo difícil, dale gloria a Dios porque estás aprendiendo obediencia. Amén. Entonces, una vez más, primero Jesús, ¿qué? Se desprendió. Segundo, se humilló. Tercero, aprendió, ¿qué? Cuarto y último, y vamos a regresar al verso 8, decía, haciéndose obediente, ¿hasta qué? La muerte. ¿Y qué? Muerte de cruz. Cuarto, Jesús murió. El siervo es el que muere. El siervo es el que muere. ¿Qué significa eso? El siervo es el que está dispuesto a dar la vida por los demás. El siervo es el que está dispuesto a morir por el servicio de los demás. No es solamente un espectador, sino es un hacedor, aunque eso lo lleve a morir. Y tú dices, uy, Perla, pero ¿cómo así? ¿Cómo así? ¿Cómo es que tengo que morir? Y sabes, a veces, aplicándolo a ti y a mí, nos va a tocar morir a nuestra voluntad. Nos va a tocar morir a nuestra comodidad. Nos va a tocar morir a lo familiar para que podamos ir correctamente con el corazón correcto a servir a donde Dios nos puso. A veces nos va a tocar morir para que podamos servir de la manera que Dios nos está llamando a servir. Quiero que escuches esto. Servir como Cristo es más que ayudar. Servir como Cristo es dar la vida. Es dar la vida. Cualquiera puede ayudar, pero muy pocos están dispuestos a dar la vida. Cualquiera puede decir, yo ayudo a los necesitados. ¿Verdad? Yo paso por un semáforo y si hay ahí un homeless, yo siempre saco $1 y yo ayudo a los necesitados. O quizás cuando estoy en la tienda y me dicen que si quiero donar $1 extra al hospital de niños, yo siempre digo que sí. Yo ayudo. Pero ¿qué pasa si Dios te pide que sirvas a la hermanita que te hizo mala cara el domingo pasado? ¿Qué pasa si Dios te pide que sirvas a la persona que habló mal de ti? ¿Será que estamos dispuestos a morir a ese sentimiento? ¿Será que estamos dispuestos a morir a esa ofensa? Porque un siervo que modela, que camina en el modelo perfecto de Cristo, sabe que para servir hay que morir. Para servir hay que morir. Cristo nos muestra que para servir de corazón debo estar dispuesto a morir. Y voy terminando con esto. Primera de Juan, Primera de Juan, capítulo 2, versículo 6, dice, el que dice que permanece en él, ¿debe qué? Wow. El que dice permanece en él, ¿qué?
Wow, en otras palabras, si yo digo que yo soy seguidora de Cristo, yo debo entonces caminar en la misma humildad que Cristo caminó. Si yo digo que sí soy seguidor de Cristo, entonces yo debo servir como Cristo sirvió. Eso es un reto, pero es un reto que cada uno de nosotros hemos sido llamados a tomar. Entonces, para terminar, ¿qué significa servir como Cristo? Y vamos a listarlos. Primero, para servir como Cristo, el servir como Cristo es ¿qué? Desprenderse. Una vez más, servir como Cristo es desprenderse. Servir como Cristo es. Servir como Cristo es. Servir como Cristo es. Para servir como Cristo debo aprender a desprender, humillar, obedecer y morir. Hay mucho que uno tiene que aprender del modelo perfecto de Cristo. Hay muchos que esta palabra nos deja retados a cambiar en la manera que estamos quizá sirviendo ahora mismo. Pero sabemos que vamos a ser como Grace Español, ese pueblo que sirve y no le importa desprenderse. Aprende a humillarse a sí mismo. Aprende a obedecer aún en medio de las cosas que padecemos. Y aprenderemos a morir aquello que no nos permite quizá servir con un corazón correcto. Amén. Quiero que hoy te pongas de pie, por favor. Y mientras te pones de pie, yo quiero que meditemos en la palabra que hoy hemos recibido y que recordemos cómo es que Jesús se despojó a sí mismo. El Rey de Reyes vino y se hizo siervo por amor a nosotros. Vino y se hizo siervo para que tú y yo pudiéramos ser salvos. Gracias por haber escuchado este mensaje y estoy seguro que ha sido de bendición para tu vida. Quiero animarte a que descargues el ebook, un libro digital corto que he elaborado para las personas que quieren crecer en la palabra y quieren crecer en la comunicación de la palabra. Esta oportunidad y este material es para ti. Descarga ahora mismo este ebook. No te va a tomar mucho tiempo leerlo y sé que va a ser demasiado bueno para ti. Te va a servir mucho. Vas a aprender cómo estudiar correctamente las escrituras y cómo mejorar en la comunicación de las escrituras, que es algo que estoy seguro que a todos nos apasiona. Así que puedes ir a davidscarpeta.org. davidscarpeta.org. Recuerda que Scarpeta es cine, muchos no lo ponen con él. Cine, David S. Carpeta, davidscarpeta.org, y ahí vas a poder descargar el link con este ebook que estoy seguro que te va a bendecir. Nos vemos en la próxima. Bendiciones.